Buenos días a todos. Muchas gracias a la organización del Congreso por invitarnos a participar en este simposio, en el cual participan destacadísimos expositores con una amplísima trayectoria internacional, autores en destacadas revistas con el más alto impacto dentro de lo que es la medicina intensiva. En este simposio ellos estarán discutiendo o dando aspectos vinculados a una entidad de una importancia superlativa dentro de la medicina intensiva, como es el shock séptico, una entidad con una altísima prevalencia y mortalidad asociada. En esta serie de conferencias ellos estarán abordando aspectos que tienen que ver con el monitoreo macro y microhemodinámico de estos pacientes, así como también con lo que son las piedras angulares del manejo del paciente con shock séptico, como es el uso de fármacos con efecto vasopresor, así como la resucitación con fluidos. La primera exposición estará a cargo del doctor Arnaldo Dubín, que es médico intensivista del Sanatorio Tamendi. Es también profesor de la Cátedra de Farmacología Aplicada de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata. En esta primera exposición le estará hablando de cuáles son las mejores formas o las formas más adecuadas de evaluar la perfusión tisular. Así que comenzamos con la exposición del doctor Dubín. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo brevemente voy a tratar de enfocar este tema que es tan extenso y complicado. Nosotros podemos definir el shock como la incapacidad del sistema cardiovascular para satisfacer las demandas metabólicas de oxígeno, y para esto pueden operar distintos mecanismos fisiopatológicos. Sin embargo, todo shock sostenido en el tiempo puede comportarse como un shock con vasodilatación, como un shock distributivo. Y particularmente el shock séptico, que si bien tiene características de hipovolemia, alteraciones de la función miocárdica y del tono vascular, básicamente tiene la vasodilatación como su principal característica y el mecanismo que conduce a la muerte. Por ejemplo, en este estudio donde se analizó prospectivamente el comportamiento de variables hemodinámicas, la muerte fundamentalmente se vinculó a la incapacidad de regular la circulación periférica, alto volumen minuto y baja resistencia periférica, y no a bajo gasto cardíaco. Por lo tanto, es necesario explicar por qué evidencias de hipoxia e hipoperfusión tisulares están presentes cuando el transporte de oxígeno es elevado. Y precisamente esto es lo que nosotros hemos definido como shock microcirculatorio. La presencia de hipoperfusión e hipoxia tisulares, aun cuando se ha normalizado el flujo sistémico y regional. Por eso es que es tan importante evaluar la perfusión tisular en situaciones de shock. El método ideal debería ser cuantitativo, reproducible, continuo, proveer valores inmediatos, ser fácil de operar y representar lo que está ocurriendo en todo el organismo. Lamentablemente no hay un método ideal. Nosotros vamos a repasar muy rápidamente alguna evidencia que hay en favor de alguno de estos métodos, pero obviamente esto simplemente va a ser un enfoque de un tema muy complejo. Brevemente me voy a referir a la camografía tisular, que fue un paso clave en el monitoreo de la perfusión tisular. La medición de la PCO2 tisular fue un método preciso, exacto en cuanto a cuantificar la perfusión tisular. Fue la primera vez que una variable tisular local se utilizó para guiar la terapéutica, y en un ensayo clínico controlado se demostró que esto podía estar asociado a una disminución de la mortalidad. Particularmente para el monitoreo de la perfusión tisular, la PCO2 tisular refleja típicamente cuál es la perfusión microcirculatoria, como nosotros demostramos en las vellosidades intestinales, Creter en la mucosa sublingual y Vallée en la piel. Lamentablemente, las mediciones de la perfusión a través del CO2 tisular no están más disponibles. En los últimos años han surgido enfoques que tratan de equiparar a la diferencia venoarterial de CO2 como un monitoreo de la perfusión tisular y al cociente entre la diferencia venoarterial de PCO2 y la diferencia arteriovenosa de oxígeno
como un subrogante del cociente respiratorio y la oxigenación tisular. Lamentablemente, estos enfoques son absolutamente falaces, carecen de bases fisiológicas o evidencia clínica y no deben usarse. La videomicroscopía es la evaluación directa de la microcirculación y permite una cuantificación exacta de cómo la perfusión tisular, por lo menos en territorios en particular. Daniel De Backer fue el primero en demostrar que en los pacientes en shock séptico había alteraciones de la microcirculación sublingual y describió un aumento del porcentaje de capilares que tenían flujo ausente o intermitente y una disminución de la densidad capilar. Las características de la microcirculación en el shock séptico deberían cuantificarse de forma objetiva. Y nosotros fuimos los primeros en hacer una evaluación cuantitativa de la microcirculación en el shock séptico y demostramos que en realidad la densidad capilar no estaba alterada y que el problema eran las características de la microcirculación, es decir, capilares que tenían flujo detenido, intermitente o enlentecido, y la principal característica fue la heterogeneidad del flujo. Esta heterogeneidad que determina alteraciones en la extracción tisular de oxígeno. Así, los pacientes con shock séptico pueden tener alteraciones que van desde un extremo como este, donde el flujo en la mayoría de los capilares está detenido y solamente los grandes microvasos tienen perfusión, a lo que es más característico, la heterogeneidad del flujo, la coexistencia de capilares con un flujo que está presente, otros que tienen un flujo lento, intermitente, y muchos capilares que tienen glóbulos rojos detenidos en su circulación. Este es el paradigma de la microcirculación séptica. Pero también otros pacientes, y esto es característico de los enfermos con COVID, tienen aumento de la densidad vascular, con muy pocos vasos que tienen flujo intermitente o enlentecido. La segunda conferencia sobre microcirculación sublingual taxativamente define la presencia de flujo hiperddinámico en situaciones como sepsis y hemodilución. Un concepto que nosotros no compartimos. La presencia de flujo hiperddinámico podría explicar estos focos de hipoxia tisular, porque un alto flujo podría alterar la cinética de disociación del oxígeno y el tiempo de tránsito del glóbulo rojo en la circulación no ser suficiente para descargar el oxígeno completamente. Nosotros demostramos a través de mediciones cuantitativas de la velocidad de los glóbulos rojos en pacientes con shock séptico que el flujo hiperddinámico está ausente en la microcirculación de los pacientes sépticos. Por el contrario, la velocidad de los glóbulos rojos está disminuido. Y otro tanto demostramos en la hemodilución. A medida que aumenta la hemodilución, disminuye la velocidad de los glóbulos rojos en la mayoría de los lechos microcirculatorios. La presencia de estas alteraciones microcirculatorias tiene implicancias pronósticas definidas y los pacientes con alteraciones microcirculatorias tienen un peor pronóstico. Y nuevamente, lo que más diferencia sobrevivientes de no sobrevivientes es la alteración en la heterogeneidad, la mayor heterogeneidad del flujo sanguíneo. Y en un estudio muy importante, Daniel De Backer, en 252 pacientes sépticos, demostró que la alteración microcirculatoria sublingual es un predictor independiente de mortalidad. Un tema muy importante y discutido es la falta de coherencia entre la hemodinamia sistémica y la microcirculación. A veces existe una coherencia fisiológica, pero el compromiso grave de la hemodinamia sistémica necesariamente va a alterar la microcirculación, pero la normalización de la hemodinamia sistémica, aunque puede mejorar la microcirculación, no necesariamente la normaliza. La coherencia puede perderse luego de la resucitación. Así, por ejemplo, pacientes con shock séptico, ya sea normo o hiperdinámico, tienen la misma alteración microcirculatoria, pese a que el volumen minuto cardíaco en los pacientes con shock séptico hiperdinámico puede ser el doble. Sin embargo, en ambas circunstancias la microcirculación es hipodinámica. La microcirculación está disociada de la hemodinamia sistémica. Y esto también lo demostramos en la respuesta
a drogas. Por ejemplo, el aumento de la presión arterial con noradrenalina puede tener efectos muy diversos sobre la microcirculación, independientemente de cuáles sean los efectos hemodinámicos sistémicos. Y la única forma de saber de qué forma la noradrenalina contribuye a la mejoría de la perfusión tisular es a través del monitoreo de la microcirculación. Los fluidos también pueden tener efectos disímiles, aunque el efecto de la carga de fluidos sobre la microcirculación depende de la magnitud de aumento del volumen minuto cardíaco, también es altamente dependiente del estado basal de la microcirculación. Otro tema relevante es la discordancia entre distintos territorios microcirculatorios. Una microcirculación sublingual normal no garantiza la perfusión en otros lechos microcirculatorios. Por ejemplo, luego de la resucitación del shock endotóxico experimental, la microcirculación sublingual normaliza, pero sin embargo persisten severas alteraciones en la perfusión de las microvellosidades intestinales. En pacientes con sepsis abdominal y un ostoma intestinal, nosotros demostramos que la microcirculación sublingual no tiene ninguna implicancia pronóstica. Sin embargo, las alteraciones en la perfusión del ostoma están vinculadas a una mayor mortalidad, de modo que puede ocurrir que coexista una microcirculación sublingual absolutamente normal con esta catástrofe que es el completo paro de la microcirculación en las vellosidades intestinales. Por esto, el tracto gastrointestinal ha sido caracterizado como el canario del organismo. Sin embargo, el verdadero canario, el territorio más susceptible, es el renal. Por ejemplo, en este estudio en shock séptico experimental, nosotros demostramos que las alteraciones microcirculatorias de la corteza renal, de los vasos peritubulares, son mucho más marcados que las alteraciones en las vellosidades intestinales, tanto antes como luego de la resucitación. Y en el shock hemorrágico también el compromiso microcirculatorio es mucho mayor en los capilares peritubulares del riñón que en la mucosa intestinal y sublingual. Sin embargo, el paso limitante para la introducción clínica de la videomicroscopía son las dificultades en la adquisición y el análisis de los videos. Por supuesto, el análisis de los videos es muy demandante y lamentablemente ningún software automático ha demostrado ser intercambiable con lo que es el estándar de análisis. Por otra parte, la adquisición no es sencilla. Por ejemplo, estos son videos de trabajos publicados en la literatura y lamentablemente toda esta grave alteración de la microcirculación que ustedes ven es un artefacto por compresión, como lo certifica la falta de flujo en los grandes microvasos. Todo esto lamentablemente es un problema metodológico que invalida cualquier conclusión. Y sin embargo, estas son publicaciones. A veces la compresión es mucho menor, pero todavía está presente. Y estos son datos, son trabajos relevantes publicados en revistas de primera línea. Entonces, si investigadores, expertos, cometen estos errores, ¿qué podría pasar con un médico de guardia a las 4 de la mañana? Por eso, la evaluación videomicroscópica de la microcirculación por ahora es solamente un método, una herramienta de investigación. ¿Y qué nos queda? Bueno, la evaluación clínica de las alteraciones de la perfusión de la piel, que son un signo clínico milenario del shock. Hay distintos índices, como este índice de moteado, que permite predecir la mortalidad, ya que la intensidad del moteado y su variación con la resucitación son altamente predictivos. El tiempo de relleno capilar, la evaluación más sencilla que podemos hacer a la cama del paciente, tiene una serie de problemas metodológicos, tiene amplios rangos de normalidad, el sexo, la edad, el grupo étnico, la temperatura del paciente y el medio ambiente, la pobre reproducibilidad intra-interobservador y la falta de correlación con otros territorios
que pueden ser mucho más relevantes que la piel. Por ejemplo, en este estudio, nosotros demostramos, incluso con observadores especialmente entrenados para esta propuesta, que hay una muy poca reproducibilidad, una gran variación entre dos observadores para la medición del tiempo de relleno capilar. Sin embargo, el tiempo de relleno capilar tiene una correlación significativa con mediciones objetivas de la perfusión de la piel, como es la diferencia entre la temperatura central y la periférica. Sin embargo, pese a todos estos problemas metodológicos, el tiempo de relleno capilar, la evaluación clínica de la perfusión periférica, tiene una importancia relevante, tiene un amplio valor pronóstico. Entonces, en pacientes críticos, luego de la reanimación inicial, las alteraciones de la perfusión periférica identifican pacientes que parecen estables, pero que presentan más disfunciones orgánicas y mayor nivel de acidosis láctica. También, tanto la medición del tiempo de relleno capilar en el dedo índice como en la rótula tienen una alta sensibilidad y especificidad pronóstica de mortalidad. Y lo que es más importante, en un ensayo clínico controlado, el uso del tiempo de relleno capilar como objetivo de resucitación modificó outcomes relevantes. Por lo tanto, como una rápida conclusión de este tema tan complejo y amplio, el monitoreo hemodinámico sistémico es insuficiente en situaciones de shock y particularmente en el shock séptico. Y las heterogeneidades regionales en la distribución de la perfusión microcirculatoria complican esta evaluación. Lamentablemente, la capnografía tisular ya no es una tecnología disponible y la videomicroscopía por el momento es solamente una herramienta de investigación. Por el contrario, el monitoreo de la perfusión cutánea, por ejemplo, a través del tiempo de relleno capilar, es sencillo y brinda información pronóstica y terapéutica valiosa. Sin embargo, la perfusión tisular requiere un enfoque más abarcativo y es necesario seguir trabajando en otras técnicas y en el desarrollo de nuevas tecnologías. Muchas gracias.